Quería compartir acá en Deuteronomio 1:19. La predicación más temática. Vamos a hablar un poquito del miedo, del temor. Ya nuestro hermano Darío había hablado, no recuerdo si fue un miércoles, acerca del miedo, acerca de los miedos irracionales, espiritualmente. En este caso, sea miedo racional o irracional. El Señor me hablaba a través de esta palabra respecto al miedo y al temor que aparece en nuestros corazones. Esta es, sin duda, yo creo que el miedo y el temor es un problema universal, existencial del hombre. ¿Sí? Junto con el amor, con la muerte, son los problemas universales. Y en la Biblia vemos muchos casos donde Dios tiene que decir dos palabras: no temes. Y si lo dice tantas veces en la Biblia es porque era algo frecuente. Y no dista de ser un problema ausente en esta generación. Vemos el miedo aparecer en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestro entorno y en nuestros corazones. Dicho esto, Deuteronomio 1:19 va a contar, está escrito según la tradición por Moisés, Deuteronomio, y él cuenta en este caso, habla en primera persona, en contraste con los otros libros del Pentateuco que son más narrativos. Él habla en primera persona y le habla al pueblo de Dios. Dice: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir. Antes fuiste rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los ojos de Anak. Entonces os dije: no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae al hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche, para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Amén. A la palabra de Dios. Vamos a orar. Invito a que pueda estar inclinando su rostro allí de donde está, y oramos al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido que sea bendición para la vida de mis hermanos, como fue para mi vida. Te pido, Señor, que me ayudes a poder transmitir, Señor, lo que tú me hablaste a través de esta palabra, y que sea, Señor, una herramienta para nosotros en estos tiempos, Señor, para poder enfrentar los problemas, las circunstancias, Señor, el avasallante bombardeo, Señor, que a veces nos ataca, Señor, nos rodea, nos golpea,
y atemoriza nuestro corazón. Que podamos confiar en ti, Señor, por sobre todas las cosas. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, para los que leyeron el Pentateuco, y si alguno no lo hizo, es una gran oportunidad, un gran desafío para hacerlo. Cuando digo el Pentateuco me refiero a los primeros 5 libros de la Biblia, en especial los primeros 2, Génesis y Éxodo, narran toda la historia del comienzo de la nación de Israel. Puntualmente Dios saca a Israel de la tierra de Egipto y les promete una tierra, la famosa tierra prometida, la tierra que hoy Israel posee y es dueña de, porque Israel es dueña de esa tierra. Aunque hay conflictos bélicos, guerras, Israel está habitando la tierra que Dios le prometió. Dios le promete una tierra prometida, una tierra que no es propia, una tierra que le había prometido a Abraham hace muchos años atrás. Y cuando ellos van rumbo a esa tierra, Dios les dice: vayan, la tierra es de ustedes. Fíjense lo que dice el versículo 20: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Es un hecho. Dios dice: es un hecho, la tierra es de ustedes, yo se las doy. Y leamos el versículo siguiente: Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. La tierra ya estaba entregada. En los papeles divinos, la tierra ya era de Israel. Era solamente un trámite el que había que hacer. Si seguimos leyendo, y basado en esto, uno puede decir: bueno, lo único que hay que hacer es ir y reclamar lo que nos pertenece, porque así actuaría un pueblo que tiene fe y que tiene confianza en el Señor, como fue Abraham. Se aparece Dios a Abraham, que algún día podemos hablar de eso, en Génesis 12, y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? De Dios nunca había escuchado. En contraste con los dioses de aquellos tiempos, el Dios que le había hablado a él era un Dios invisible, un Dios que no tenía cara, que no tenía imagen, solamente escuchó una voz. Y ese Dios que le habla a él le promete una tierra y le dice que deje todo lo que tiene, su comodidad. Y Abraham salió, tomó a su familia y fue sin saber a dónde iba, dice Hebreos 11. Fe. Pero los hijos de Abraham, en este caso Israel, lo primero que ante un desafío tan grande aparece es la duda. Una pequeña semilla de desconfianza si lo que Dios dijo que era un hecho, en realidad era un hecho. Porque la fe, hay una definición de la fe que a mí me gusta mucho, dice: la fe es creer que las cosas son como Dios dice que son. La fe es creer que las cosas son como Dios dice que son. Y Dios dijo: la tierra es de ustedes, yo se las he entregado. Ahora a Israel, el pueblo, las personas que escuchan eso, la pregunta que surge, y en el contexto no está explícito, pero es la pregunta que surge en el corazón de ellos, es: ¿será que la tierra es nuestra? Eso no es fe, es dudar. Porque Dios dijo: la tierra es de ustedes. ¿Y qué palabra más poderosa que la de Dios para tener certeza? Si Dios dice: la tierra es tuya, la tierra es tuya. No hay lugar a la duda. Si yo digo: la tierra es mía, y es mi voz y es mi criterio, yo puedo desconfiar de mí mismo, o ustedes pueden desconfiar de mí mismo. Si Moisés dice: la tierra de ustedes, podemos desconfiar de Moisés, pero no podemos desconfiar de Dios. Amén. Y si desconfío de Dios, es porque en el fondo no creo que Él sea Dios. Es porque no creo que Él sea tan poderoso como para darme lo que me prometió. Y si desconfío de Dios es porque toda mi teología o mi conocimiento está errado, porque no conozco a Dios. Entonces hay un encadenamiento de causas que provocan el miedo. Ahora, si uno lee el libro de Josué, posterior a esto, va a ver de que no esta generación, sino la generación siguiente, los hijos de estos hombres que estamos narrando acá, en efecto van
Ya no está Moisés tampoco, sino Josué como líder, Caleb como uno de los pilares de esa conquista. Van a la tierra, la enfrentan, la conquistan y toman posesión de ella. Porque lo que Dios había dicho en efecto era cierto. Pero hay una generación que pierde la oportunidad de tomar lo que era un hecho. Entonces estamos parados en este texto donde Moisés les dice: Dios dijo la tierra de ustedes, vayan y tómenla. Y los ancianos, las personas que dicen: está bien, pero primero vamos a tomar un recaudo. Y uno, a la luz del contexto, dice: es un recaudo sabio el que tomaron. Porque si yo voy a ir a conquistar una tierra, primero quiero ver con qué me enfrento. Y vamos a examinar el armamento, con las murallas, la altura de los hombres. ¿Con qué contra quién vamos a pelear? Y entonces llegaron a una decisión: está bien, antes de ir directo a atacar la tierra, vamos a mandar espías. Y estos espías era una cuestión estratégica. Vamos a observar en qué consiste la ciudad, la calidad de lo que nos ofrece, ¿sí? Y mandaron 12 hombres, uno de cada tribu. Entre ellos estaban Caleb y Josué. Número 13 narra la historia con mayor detalle. Si ustedes después la quieren leer, 12, 13 y 14 está toda la narración de los hechos. Cuando ellos van, por los ojos de ellos entra el miedo. Y de eso es lo que quería hablar el día de hoy. Porque ellos van y empiezan a ver murallas altas, empiezan a ver hombres altos, hombres fuertes, hombres preparados para la guerra, artillería, armamento, arcos, espadas, una civilización más desarrollada que la de ellos. Y cuando ven eso, se empiezan a ver a sí mismos. Una nación débil, una nación sin nombre, una nación sin territorio, una nación de esclavos. El miedo entra por los ojos. Y cuando vuelven, hay dos perspectivas de la realidad. La perspectiva de dos hombres, de Josué y de Caleb, que vieron con los ojos de la fe. Y que cuando vieron eso no vieron un problema, vieron una oportunidad. Y daban por hecho que la tierra era de ellos. Y en efecto, la tierra fue de ellos en el libro de Josué. Pero había otras 10 personas que vinieron con una mala noticia. Y las palabras fueron: no podemos. No podemos. Son más grandes que nosotros. Vamos a perder. No tenemos chance. No tenemos posibilidad. Porque hubo 10 personas que no vieron la oportunidad. No estaban preparados para ver la oportunidad. Vieron el problema. Entonces, en primer lugar, lo que yo me anotaba acá en la serie de puntos, en función de este texto, es: el miedo proviene de la falta de confianza en Dios. Si yo no confío en Dios, tengo miedo. Y la pregunta que podríamos hacernos a nosotros es: ¿cuántos tenemos miedo? Y la realidad es que no creo que alguno de ustedes pueda decirme: yo nunca experimenté el miedo. Yo nunca experimenté el temor. El miedo es muy multicausal. No todos tenemos miedo de las mismas cosas. No a todos nos atemorizan las mismas cosas. Y algunos tenemos más miedo que otros. Miedo a la enfermedad, a la muerte, a la falta de trabajo, a la pérdida de mi economía, a que le pase algo a mi familia, a la delincuencia, a que el país colapse, a perder lo que amo. Pero el miedo siempre está, porque es inherente del ser humano, es lo que hablábamos hoy, es un problema universal. Pero el miedo desnuda de que no confiamos en Dios como debiéramos confiar.
Porque si yo temo, si mi corazón teme y si encuentro mi corazón temiendo, es porque no confío en Dios. Porque más grande que cualquier cosa que pueda pasarme es Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál fue la orden de Dios? Me anotaba aquí. La orden de Dios fue: Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Y ese es el primer punto a destacar en el día de hoy. Dios no le dijo: sube y examina la tierra, sube y envía espías, cerciorate, toma recaudos. Dios dijo: sube y toma posesión de ella. Gloria a Dios. A mí me llama la atención porque en cualquier mente, en cualquier estratega militar, siempre se hace una examinación del territorio. Ahora, ¿qué tenía que examinar Israel? Nada. ¿Cómo conquistó Israel Jericó? ¿Con estrategia militar? ¿Peleando? ¿Levantando la espada? ¿Cómo cayeron los muros? ¿Qué estrategia militar valió ahí? ¿La de Josué, la de Caleb? ¿O Dios diciendo de vueltas? Hagan. No entendían ni ellos lo que estaban haciendo. Los de adentro se les reían. Dios tenía todo el plan de la conquista organizado, planificado. Todo estaba bajo control. Había que subir directamente. Lo que yo pienso es que si este pueblo hubiera actuado, el libro de Josué hablaría de otra cosa, pero no de la conquista. Porque la conquista se hubiera hecho y se hubiera narrado en Éxodo. Porque estaba todo dispuesto para que suceda en Éxodo. Entonces, más que un recaudo, el mandar espías fue falta de confianza. Fue falta de confianza, porque es bueno ser precavido. Es bueno tomar recaudos. Pero ¿cuántas veces nuestros recaudos o nuestras acciones implican falta de confianza en Dios? La respuesta del pueblo fue, versículo 22, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. El pueblo pedía una estrategia militar, lo cual tenía sentido, pero en el fondo lo que el pueblo quería era ver con sus ojos si las cosas eran como Dios decía que eran. Si era tan sencillo, si era tan fácil. El miedo a veces está relacionado con una idea que está en nuestros corazones, que es querer tener siempre el control de las cosas. Yo quiero ver si están así. Yo quiero hacer algo. Y en mi afán de hacer algo, en lugar de actuar, demoro, acciono, sobrepienso, me sobreinformo. Porque lo que tuvo el pueblo fue víctima de la sobreinformación. Como cuando usted prende la tele y se siente inseguro porque se enteró de que hubo un asalto acá a la esquina, y usted prende la tele y consume que hubo muertes. Porque los noticieros, no sé si usted se da cuenta, yo no veo el noticiero, porque cada vez que veo que reportan una muerte acá, un asesinato ahí, un robo y las cámaras de seguridad. Entonces yo me sobreinformo. ¿Y qué siente mi corazón? Miedo. Porque me da una sobreinformación de lo que yo no necesito saber. Israel se sobreinformó. Fueron, vieron. Y eso nos lleva al segundo punto, ¿no? Que es que el miedo entra por nuestros sentidos. Por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que hablamos, por lo que nos enteramos de un vecino, de un familiar, de los medios de comunicación. Que hay mucha muerte, que hay mucho asalto, que hay mucha delincuencia, que hay enfermedad, que hay desocupación. Y empieza ahí a introducirse la semilla de: esto me puede pasar a mí también. Porque Israel lo que hizo fue sobreinformarse. Entonces, punto número 1 es: Israel no confió. No confió en Dios. Dijo: quiero tomar mis recaudos. Pero ¿cuántas veces actuamos o queremos nosotros tener el control de las cosas cuando la orden de Dios es clara?
Recordaba esta mañana cuando venía para acá que Jesús dice de por qué nos debemos preocupar. Por el día de hoy. Por hoy, ¿por qué vas a hacer hoy? Mañana tendrá su propio afán, dice el texto. Ahora a veces nuestras mentes están pensando de acá a 30 días, a 6 meses, a 1 año, a 5 años, a 10 años. ¿Y a qué pasa si? ¿Y qué pasa? Todas las variables y posibilidades. Porque nosotros queremos tener recaudos, enviemos espías, hagamos esto y lo otro, como creyendo que así tendremos el control y tendremos seguridad. Déjame decirte 2 cosas, que es, no tenés el control. Y por más que creas que tenés el control, nunca vas a tener el control. Dios tiene el control. Entonces, ¿por qué querer buscar algo que nunca vamos a tener? Y eso lo observa y lo evidencia la vida misma. Cómo parece que va todo bien y que está todo bajo control y surge un imprevisto que desordena por completo el orden de los sucesos. Yo no esperaba que me pase esto, decía alguien. Yo creía que tenía todo controlado, dominado, y de repente mi vida dio un giro. Porque nosotros no tenemos el control. Y es por eso que tenemos que confiar. Confiar en que Dios tiene el control. Y que si Dios dice, sube y toma posesión, es subo y tomo posesión. No desconfío de Dios. Un punto número 2. El miedo entra en nuestro corazón por los sentidos naturales. Versículo 28. Ellos fueron, ¿sí? Empezaron a ver. Y no les empezó a gustar lo que empezaron a ver. Porque cuando uno se sobreinforma, el corazón se empieza a atemorizar. Uno ve la realidad y lo que entra por los ojos naturales siempre es mala noticia. Porque el mundo está lleno de malas noticias. Porque hay peligro. Porque hay tragedia. Porque hay desgracia. ¿E Israel qué vio? Fíjese el versículo 26. Dice, vimos allí a los hijos de Anak. Vimos ciudades fortificadas. Vino y empezaron a ver cosa mala tras cosa mala. Porque estamos hoy en día mucho más que antes sobreexpuestos a información negativa. Y ese es el origen del miedo y del temor que está en nuestro corazón. Nuestro corazón se expone a información negativa proveniente de ¿qué? De nuestro entorno. De nuestro entorno. Que nos sobreinforma con cosas malas todo el tiempo. Y nuestro corazón, ¿qué hace? Empieza a temer. Empieza a temer y empieza a temer. Y de repente el temor se sobredimensiona y de repente toma control de nuestra vida y nos domina. Ojo, hubo 2, Josué y Caleb, que no vieron la ciudad fortificada. Que no vieron los hombres fuertes. Vieron por la fe. Porque el cristiano maduro, porque el hombre y la mujer de Dios no ven el problema. No ven, no se dejan afectar por el bombardeo del mundo. Sino que ¿qué ven? Ven con los ojos de la fe. Ven con los ojos de la fe. ¿Y ellos qué veían? Una tierra conquistada. Gloria a Dios. El contexto terrenal estimula y alimenta nuestros miedos. Me acordaba de Jairo, Marcos 5:35. Jairo va a buscar al Señor Jesús y parece que justo cuando va a buscar a Jesús, estaba rodeado de gente. Y de repente viene una mujer y toca el borde del manto de Jesús. Y Jairo tenía prisa. Porque hay 2 milagros que pasan al mismo tiempo. Y Jesús de repente se detiene y dice, ¿quién tocó el manto? Y Jairo por dentro estaba pensando, mi hija se está muriendo. Señor, ¿no te podrías apurar un poco? Yo creo que ahí venía la mente de Jairo. Y de repente, cuando Jairo se acerca a Jesús y consigue la atención de Jesús, y Jesús va caminando hacia la casa de Jairo, vienen y le dicen, la niña está muerta. No moleste más al maestro. Y en todo ese camino va a venir una ola de mensajes del contexto de Jairo que dicen, ya está Jairo.
no molestes, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué lo llevas? Si usted lee la narrativa, algunos se reían, otros se burlaban. Jesús lo mira a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. Aleluya. En el medio del contexto en el que le estaban diciendo que su hija estaba muerta, que se dé por vencido, y que venía otro y le decía, ya está Jairo, y que cuando entró estaban todos llorando, Jesús le dice, no temas, cree solamente, porque el antídoto para el miedo es creer en Dios. Creer en lo que Dios dice. Y si Jesús está caminando hacia la habitación de mi hija, ¿por qué voy a escuchar lo que me dicen los demás? Si Jesús no se dio por vencido, ¿cómo yo me voy a dar por vencido? Y eso fue en ese momento lo que Jairo pensó. El maestro sigue caminando, yo tengo que seguir caminando. Sin importar lo que mi contexto y lo que mi entorno me diga. Porque creer es saber que las cosas son como Dios dice que son, no como yo las percibo o como mi sentido las percibe. Fíjese, número 13:30. ¿Qué dijo Caleb? Hubo una voz, la voz de Caleb que dijo, Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aleluya. ¿Qué vio Caleb? Había 10 personas que decían que ellos eran más grandes que nosotros. ¿Y sabe que ellos eran más grandes? Porque no había que negar la realidad. El problema existía. La superioridad y la ventaja del pueblo cananeo sobre el pueblo de Israel era un hecho. Pero Caleb veía otra cosa. Caleb no veía con los ojos terrenales, veía con los ojos espirituales. Y eso es la fe. Hay un episodio en el que los asirios se acercan a Eliseo. Y Giesi, su criado, tiene miedo. Porque ve el ejército sirio. ¿Qué dice Eliseo? Señor, ábrele los ojos para que pueda ver que más son los que están con nosotros que ellos. Y de repente Dios abre los ojos de Giesi y ve que hay un ejército enorme, muchísimo más grande. Entonces, si tenemos miedo, tenemos que orar a Dios para que abra nuestros ojos y para que nosotros podamos ver que es más grande Él que nuestro problema y que nuestra adversidad. Punto número 3. El miedo proviene de un desconocimiento de Dios. ¿Está bien? Porque ellos desconfiaron, porque ellos se dejaron influenciar por la sobreinformación proveniente de su contexto. Pero el punto número 3 es, ellos no conocían a Dios. No conocían a Dios. Y si bien el miedo se influencia por lo de afuera, cuando hay un problema teológico interior, cuando hay un desconocimiento de Dios, vamos a tener de miedo, indudablemente. Fíjense lo que dicen ellos. Versículo 27. Jehová nos aborrece. Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿Quién habla así? Alguien que no conoce a Dios. Lo que están diciendo es, Dios quiere perjudicarme. Dios quiere mi mal. Dios es malvado. Dios quiere destruirme. Cuando venimos a la iglesia, una de las primeras cosas que nos enseñan es cómo es Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es generoso, Dios es soberano. Y todo ese conocimiento de Dios que leemos y que estudiamos y al cual debemos exponernos en la Biblia es para no hacer cosas como esta. Israel perdió cualquier racionalidad, o mejor dicho, expuso lo que ellos creían de Dios. O que expuso que no conocían a Dios. Un Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Un Dios que había ahogado a sus enemigos en el Mar Rojo. Un Dios que los había hecho pasar en seco, que los llevó, que hizo caer maná del cielo, que los acompañó de día y de noche.
Ese Dios no lo habían conocido. Y la pregunta que me hacía es: en el momento en el que tengo miedo, en el momento en el que tengo temor, ya sea por la sobreinformación o por los estímulos provenientes de mi entorno, tengo que conocer cómo es Dios. Dios me aborrece. Dios quiere mi mal. Dios quiere destruirme. Lo que Israel estaba diciendo es: Dios nos sacó de la tierra de Egipto para nada. Nos sacó de la tierra de Egipto y nos está mandando a la tierra prometida y nos está diciendo: vayan y tómenla y es de ustedes, pero en realidad cuando vayamos vamos a perder. ¿Qué Dios hace eso? ¿Un Dios malvado? ¿Un Dios que quiere destruirte? ¿Un Dios perverso? ¿Un Dios inmoral? Dios no es así. Y si Dios tomó tu vida de la tierra de Egipto, te salvó, te quitó de ese mundo, te hizo su hijo, ¿es para destruirte? ¿Es para abandonarte? ¿Es para dejarte solo? Y si Él mismo te dice: estoy contigo, todo va a estar bien, te acompaño, ¿es para dejarte solo después? Eso no es Dios. Mi Dios, nuestro Dios, es un Dios que nos salvó y que sigue estando con nosotros y que nos salvará. Y que si Él dice algo, lo va a cumplir. Porque mi Dios no es un Dios mentiroso, ni arbitrario, ni malvado, ni que quiere mi mal. Aleluya. Entonces, el problema de Israel era un problema teológico. Era que no conocía a Dios. Había un grupito que sí le conocía, que era Josué, que era Caleb, que era Moisés, que conocían a Dios y que por eso veían una oportunidad. Pero había otro grupito que al no conocer a Dios se dejaron invalidar y se dejaron atemorizar por el problema. Fíjense, me anotaba algunos textos. Jeremías 29:11, usted lo conoce. Pensamientos de paz tengo para con vosotros, y no de mal. Yo no quiero tu mal. Dios no quiere nuestro mal. Si viene algo malo a mi vida, ¿es porque Dios quiere destruirme? ¿Es porque Dios se olvidó de mí? Tengo que creer que incluso si viene algo malo a mi vida, es porque Dios lo permitió. Y porque Dios quiere a través de ese algo malo hacer algo bueno. Porque es así como trabaja Dios. Dios va a abandonarme, va a dejarme solo a expensas de mi capacidad. Libro de Romanos 8:28. Es una buena receta para leer cuando tenemos miedo. Romanos 8:28. Y téngalo usted preparado para leerlo cotidianamente, porque solemos olvidar. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso refleja la teología de Pablo. Era alguien que creía en Dios y que sabía que todo lo que Dios hacía era para su bien y que Dios no tenía un fin malvado o perverso. Cuando entra el miedo y cuando el miedo se apodera de nosotros, revela lo que pensamos de Dios.
Y si tu Dios es un Dios chico, si tu Dios es un Dios que no tiene poder, si su Dios es un Dios malo, perverso, que quiere tu mal, que te va a dejar solo, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que te llama, que te escoge, que te purifica, que te santifica y que te va a glorificar y que te va a dar la victoria. Aleluya. El miedo paraliza y nos priva de oportunidades. Nos priva de oportunidades. No quiero extenderme demasiado, pero si usted lee en el versículo 34, ¿cuál fue la determinación de Dios? Este pueblo no sube. Este pueblo no entra. Y vos, Moisés, tampoco entras. Hay una historia detrás de eso. Perdieron la oportunidad. Era un hecho, pero lo perdieron. Porque cuando nos dejamos paralizar por el miedo, perdemos oportunidades. ¿Cuántas bendiciones Dios tiene preparadas para nosotros que las estamos perdiendo por el miedo? Por no actuar cuando Dios espera que actuemos. Gloria a Dios. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? Algo que ya creo que hablamos en más de una oportunidad en el último mes. Mateo 25. Me acordaba de qué fue lo que dijo ese siervo malo. ¿Por qué no hizo nada? Porque tuve miedo. Porque el miedo lo paralizó. Lo paralizó. Y no hice nada. Dios le había dado un talento y se quedó con un talento porque tuvo miedo. ¿Y qué reflejaba él? Que no conocía a su Señor. Porque le dijo, si sabías cómo soy, hubieras hecho algo en lugar de quedarte quieto. El miedo nos priva de oportunidades. Punto 5. Dios ha demostrado ser confiable en el pasado. Y eso debiera ser una fortaleza para enfrentar el futuro. Yo el futuro no sé en qué consiste, no sé qué me va a sobrevenir, pero he visto que Dios me ha acompañado en el pasado. Y como Él ha demostrado ser confiable en el pasado, va a ser confiable en el futuro. Es lo que le dice Moisés. Moisés le dice, fíjense los versículos. En el desierto, versículo 31, has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Fue como un padre para vos. Te trajo, te cuidó. Versículo 33. Él iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar. Israel caminaba acá, pero Dios iba adelante, despejando el camino, preparando el camino, quitando cualquier inconveniente. Y ellos lo vieron no solamente espiritualmente, sino físicamente, que había un mar delante de ellos y Dios lo partió en dos para que ellos pasaran en seco. Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas? Y eso parece no ser evidencia suficiente para saber que el mismo Dios que nos cuidó y protegió en el pasado, nos seguirá cuidando y protegiendo en el futuro. Amén. Punto número 6, y con esto cerramos. Hay muchas razones para tener miedo, pero hay una sola razón para no tener miedo. Hay muchas razones para tener miedo, pero hay una sola razón para no tener miedo. ¿Qué quiere decir con esto? La frase no temas, solamente esa frase textual, no temas, en segunda persona, aparece 51 veces en la Biblia, en diferentes contextos. Hay muchas razones para no tener miedo. La economía, la inseguridad, la enfermedad, la muerte, la soledad, el dolor, el sufrimiento. Pero hay una razón, una sola razón para no tener miedo. Lean Génesis 26:24 conmigo. Génesis 26:24. Vamos a encontrar cuál es la razón para no tener miedo y el modo para actuar cuando tenemos miedo. Dice el texto: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. No tengo que temer, porque Dios está conmigo. Es la única razón. Es suficiente. ¿Por qué no tengo que tener miedo? Porque Dios está conmigo. Aleluya. Y si conozco a Dios, sé lo que eso significa.
Isaías 41:10. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Si nuestro Dios fuera un Dios débil, un Dios malo, un Dios perverso, yo temería. Pero no puedo temer sabiendo quién es mi Dios. El yo soy. Aquel que a lo largo de toda la historia ha demostrado ser confiable y cumplir todo lo que ha prometido y tener todo bajo control. Isaías 43:5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Jeremías 46:28. Jeremías 46:28. Y así podríamos seguir, ¿no? Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Dios no da una razón fuera de sí mismo, porque Él es la razón más grande que existe. Yo podría haberle dicho, no temas, porque sí son grandes, pero nosotros lo vamos a atacar de tal forma. No, la única razón para no temer es que Dios está con nosotros y punto. El tema es que la mente humana quiere tomar recaudos que le hagan sentir que uno tiene todo bajo control, y cuando la evidencia está sobre la mesa y cuando veo y observo que tengo todo bajo control, entonces no temo. Pero Dios da una sola razón, que Él está con nosotros. Y llevémonos esa razón porque es más que suficiente. Si Dios está conmigo, yo no tengo que temer. Por más que no sepa y por más que la realidad me diga otra cosa. Cerramos con un salmo que también compartimos hace poco, el Salmo capítulo 56, versículo 3. Y le aseguro que David tenía más razones para temer que nosotros. Estaba escondido en el desierto, en cuevas. Los filisteos lo querían matar, Saúl lo quería matar, su vida corría peligro. Y él dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Aleluya. Este texto lo compartí a Fede hace un tiempo ya. Me quedaba ahí rebotando en la mente que él no niega el miedo. Es como que yo le diga, hermano, usted tiene que declarar que usted no tiene miedo. La Biblia no dice eso. El miedo es una realidad. El miedo paraliza, está, asusta, preocupa, aparece en el corazón, genera ansiedad. Y David no dice no tengo miedo. Y él era un hombre valiente. Y él era un hombre de guerra. Él dice, temo, pero confío. Cuando siento que tengo temor, es una realidad en mi vida, confío. Entonces, no se trata de querer hacernos fuertes, se trata de decir, Señor, en este momento temo, tengo miedo, pero confío en que vos tenés todo bajo control. Dios es más grande que todo. Versículo 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Gloria a Dios. Si yo confío en Dios, ¿qué puede hacerme el hombre? Porque David conocía a Dios. Y como David conocía a Dios, sabía que el hombre no podía hacerle ningún daño. Vamos a ponernos de pie en este día. Dios es más grande. Este es un tiempo para confiar en Dios. Este es un tiempo para examinarnos a nosotros mismos. Hermanos, quiero que tomemos un tiempo en esta mañana para ver cuántas cosas atemorizan nuestro corazón. Algunos se encontrará paralizado, algunos se encontrará quizás atacado, bombardeado, sobreinformado. Confía en Dios. Confiemos en Dios. Entreguemos nuestra necesidad, nuestra preocupación delante de Dios. Él tiene el control.